veamos las coincidencias. Quiero ahora que veamos las coincidencias entre estos dos casos. Quiero que concentremos este momento a analizar las coincidencias entre la desaparición en el 2005 de Natalee Holloway y ahora, casi 20 años después, de Sudhishka Konanky. Yo quiero que ustedes analicen conmigo esto y me vayan escribiendo también en los comentarios qué les parece estas coincidencias, porque hay muchas. Hay muchas, se las voy a ir enumerando. Tengan paciencia que se las voy a ir enumerando. Vamos con la primera coincidencia. Primero, ambas eran estudiantes universitarias. Ambas eran menores de edad. En el caso de Natalee Holloway, tenía 18 años de edad cuando sucedió su desaparición. Se acababa de graduar de la escuela secundaria en Alabama. Y escuchen esto, planeaba asistir a la Universidad de Alabama con una beca completa para estudiar medicina. Para estudiar medicina. Sudhishka Konanky, 20 años de edad, estudiante de medicina en la Universidad de Pittsburgh. ¿Qué coincidencia? Coincidencia, bueno, menores de edad, ambas estadounidenses, ambas estudiantes de medicina y ambas desaparecidas de una manera muy similar. Segundo, ambas viajaron a la zona del Caribe para las vacaciones. En el caso de Natalee Holloway, viajó a Aruba en el 2005 como parte de un viaje de graduación junto a 124 compañeros y 7 chaperones. En el caso de Sudhishka Konanky, viajó a Punta Cana al Hotel Riu en República Dominicana en marzo. Él llegó el 3 de marzo de este año 2025 para disfrutar de unas vacaciones de Spring Break con 6 amigas de la universidad. Tercera coincidencia entre el caso Natalee Holloway y Sudhishka Konanky. Fue vista por última vez Natalee Holloway alrededor de la 1:30 de la madrugada del 30 de mayo del 2005, saliendo de un club nocturno conocido como Carlos and Charlie's en Oranjestad. Sudhishka Konanky desapareció también en la madrugada del 6 de marzo del 2025, después de ser vista por última vez en un resort en el Hotel Riu en Punta Cana. Ambas desaparecieron en horas de la madrugada. Tercera coincidencia. Cuarta coincidencia. Ambas fueron vistas por última vez por un hombre. Por un hombre y un hombre joven. Natalee Holloway fue vista por última vez en compañía de Joran van der Sloot, un estudiante holandés residente en Aruba, y los hermanos Deepak y Satish Kalpoe, de origen surinamés. En el caso de Sudhishka Konanky, fue vista por última vez por Joshua Steven Rivet, un estudiante de Minnesota que también estaba de vacaciones en el mismo resort. Quinta coincidencia. Ambas eran turistas extranjeras. Natalee Holloway, ciudadana estadounidense de Alabama, visitando Aruba como turista por primera vez. Sudhishka Konanky, ciudadana estadounidense de origen indio, residente en Virginia, estudiante en Pensilvania, de vacaciones en República Dominicana por primera vez. Sexta coincidencia entre estos dos casos.
Natalie Holloway. No se reportaron testimonios de gritos, ni señales de alerta, ni de violencia la madrugada en que desaparecieron. Sudhiska Konanki, no hubo informes de gritos ni pedidos de ayuda en el momento de su desaparición. Es decir, no se escuchó grito. Desaparecieron de manera sigilosa, de manera silenciosa, como sexta coincidencia en estos dos casos. Séptima coincidencia. No se encontró cuerpo de Natalie Holloway y hasta el momento no se ha encontrado el cuerpo de Sudhiska Konanki. A pesar de extensas búsquedas en el 2005, en el caso de Natalie Holloway, búsquedas terrestres y marinas, ¿les parece eso coincidencia? Sudhiska Konanki, búsquedas terrestres y marinas. Nunca se recuperó el cuerpo de Natalie Holloway, independientemente de que Joran Bardeslot en el 2023 haya confesado su asesinato. Nunca se encontró el cuerpo de la joven. El cuerpo de Sudhiska Konanki, hoy después, no se ha encontrado hasta el día de hoy. En el caso de Sudhiska Konanki, las autoridades hasta el momento han concluido que se ahogó, pero su cuerpo no ha sido recuperado. Octava coincidencia entre los casos Natalie Holloway y Sudhiska Konanki. Los padres de Natalie Holloway, específicamente su madre, Beth Holloway, se trasladó inmediatamente a Aruba para coordinar la búsqueda y presionar a las autoridades, convirtiéndose en una defensora activa de los casos de personas desaparecidas. Eso hizo la madre de Natalie Holloway. En el caso del padre de Sudhiska Konanki, los padres de Sudhiska Konanki, ellos colaboraron estrechamente con las autoridades dominicanas y en principio, no sé si ustedes lo recuerdan, en principio ellos pidieron a las autoridades que buscaran y que 3 días, al pasar 3 días, recuérdenlo, al pasar 3 días de no encontrarse el cuerpo de Sudhiska Konanki, los padres de Sudhiska dijeron que dado que no aparece el cuerpo, pensaran en la posibilidad de un crimen o de un rapto o trata de personas. Eso lo recuerdo y está por ahí. Salió en la prensa nacional. Esa declaración se la dieron a el portal de noticias CNN. Se la dieron al portal de noticias CNN. Entonces, eso fue con relación a los padres. Más adelante, yo les tengo también otro pequeño análisis sobre la reacción de los padres de Natalie Holloway y la reacción de los padres de Sudhiska Konanki. Porque aunque hay coincidencias en estos dos casos, también hay disidencias. También hay disidencias. Número 9. Las autoridades fueron criticadas por la falta de resultados. En el caso de Natalie Holloway, las autoridades de Aruba fueron criticadas por su manejo inicial del caso. Porque para la opinión pública se consideraba que habían manejado el caso lento. Lento. O sea, se habla incluso de que las autoridades de Aruba trataron en la medida de lo posible de no admitir que se trató de un crimen para cuidar y proteger la parte del turismo. Y escondían informaciones. Y le escondían informaciones a la madre de Natalie Holloway, Beth Holloway. Pero ella, estando allá, presionaba
a las autoridades. En el caso de Sudizca Konanki, aunque es un poco diferente porque tenemos que reconocer que inmediatamente las autoridades dominicanas fueron notificadas el sábado 8 de marzo por la Embajada de los Estados Unidos, iniciaron la búsqueda de la joven. Se desplegó una búsqueda por mar, tierra, que no hay comparación, señores. Nunca se ha buscado una persona como se ha buscado a Sudizca Konanki en la República Dominicana. Entonces, sin embargo, no existen pruebas de crimen en el caso de Sudizca Konanki y solo está la posibilidad, ante la posibilidad de ahogamiento y la falta de resultados significativos, también han surgido críticas y han surgido especulaciones en cuanto a la eficacia de la investigación. Y la coincidencia número 10, en el caso de Sudizca Konanki y Natalee Holloway, es que los casos generaron cobertura mediática internacional. La desaparición de Natalee Holloway en 2005 captó la atención de medios internacionales, especialmente en los Estados Unidos, manteniéndose en el foco mediático durante años. Durante años, los medios estadounidenses le dieron seguimiento al caso Natalee Holloway. Y lo mismo sucedió con el caso de Sudizca Konanki. Las autoridades dominicanas, a pesar de que las autoridades dominicanas actuaron de manera diligente en la búsqueda, la desaparición de Sudizca Konanki atrajo la atención de medios internacionales y generó comparaciones con el caso de Holloway, destacando similitudes entre ambos incidentes. Les pregunto a ustedes, de las coincidencias que yo les he mencionado, ¿cuál de estas coincidencias le parece más alarmante de todas las que he mencionado? Por favor, comenten, señores, comenten. Hay muchas personas que están conectadas a este en vivo. Gracias por estar ahí sobre el seguimiento de este caso. Y créanme que estas coincidencias hasta a mí me dejaron estupefacto cuando la estaba analizando y revisando. Pero así como hay coincidencias, también hay diferencias. Y yo les quiero mencionar 5 diferencias claves en este caso. En el caso de Natalee Holloway en el 2005 y el caso de Sudizca Konanki en el 2025, 20 años después. Natalee Holloway, en cuanto a la circunstancia de la desaparición, ambas desaparecieron de forma diferente, porque en el caso de Natalee Holloway, ella desapareció saliendo de un club nocturno en compañía de 3 hombres del lugar. En el caso de Sudizca Konanki, desapareció después de una sesión de natación, después de estar en el mar con el joven Joshua Steven Reed, junto a un conocido esa misma noche. 2. Diferencia en cuanto a la respuesta de las autoridades. A diferencia de Aruba, en el 2005, la investigación fue criticada por su lentitud y la falta de coordinación. En el caso de la República Dominicana, se realizaron búsquedas exhaustivas y se contó con el apoyo internacional. La diferencia con relación a los sospechosos. En Natalee Holloway hubo más de un sospechoso identificado, que fue Joran Bardeslot y los otros 2 que lo acompañaban, que fueron detenidos, aunque posteriormente fueron liberados. En el caso de Sudizca Konanki, su último acompañante, Joshua Steven Reed, fue identificado, fue interrogado
Y a diferencia de Joram Vandersloot, Joshua Stephen Reed fue más cooperativo con las autoridades. Bueno, aunque se negó a responder 8 preguntas claves que pudieran haber dado con el paradero de lo que realmente pasó con Sudhiska Konanky, pero bueno, por lo menos fue un poco más cooperativo. Y la reacción de los padres de Natalee Holloway llevaron a cabo una campaña internacional de búsqueda y presión mediática. Los padres de Sudhiska Konanky aceptaron las conclusiones preliminares de las autoridades y buscaron la forma de que se declare que su hija está muerta por ahogamiento. En cuanto al desenlace legal, pudiéramos decir que en el caso de Natalee Holloway, el caso permaneció abierto durante años, sin una resolución definitiva, hasta que se realizaron las confesiones posteriores. En el caso de Sudhiska Konanky, todavía las autoridades no han dado el caso por cerrado, pero se rumora, se dice que en los próximos días ellos van a emitir unas declaraciones. La reacción de los padres. Hubo alguien en una ocasión que escribió que yo no debería estar haciendo comparaciones de la reacción de los padres, pero son casos. Y yo creo que sí deberíamos hacer esta comparación. Porque en el caso de los padres de Natalee Holloway, Beth y Dave Holloway estuvieron muy involucrados en la búsqueda de su hija desde el principio. Miren, en el caso de Beth Holloway, la madre de Natalee Holloway, en 2005, se trasladó a Aruba para coordinar esfuerzos, presionar a las autoridades locales y presionar en los Estados Unidos para que presionaran a las autoridades locales. La señora Beth Holloway. Con el tiempo, esa señora Beth Holloway se convirtió en una defensora de la seguridad estudiantil y fundó una organización para ayudar a familiares en situaciones similares. La señora Beth Holloway. Vamos al otro extremo, Sudhiska Konanky. Los padres de Sudhiska Konanky, tras ser informados de la desaparición de su hija, al no encontrarse pruebas de un delito y ante la posibilidad de un ahogamiento, más bien solicitaron a las autoridades que declararan a Sudhiska Konanky como muerta. Cuando al principio, en sus primeras declaraciones, dijeron lo contrario. En sus primeras declaraciones, los padres de Sudhiska Konanky dijeron: Sudhiska siempre ha sido una estudiante destacada. Cito: Sudhiska siempre ha sido una estudiante destacada. Perdón. Muy comprometida con sus estudios universitarios y objetivos personales. Siempre fue muy alegre y amable con todos, le dijo el padre en una entrevista con CNN. Añadió que Sudhiska era ambiciosa y soñaba con dedicarse a la medicina, razón por la cual se preparaba arduamente para ingresar a la carrera. Y luego dijeron: han pasado 4 días. Eso dijeron al principio los padres de Sudhiska Konanky. Han pasado 4 días. Y si estuviera en el agua, probablemente habría sido arrastrada a la orilla. Comentó eso el padre de Sudhiska Konanky. Dijo, cito: no la han encontrado. Así que les estamos pidiendo que investiguen múltiples opciones, como secuestro,
o rapto. Esas fueron las primeras declaraciones de los padres de Sudizka con Anki. Luego, cuando llegaron, estuvieron unos 3, 4 días y se fueron a los Estados Unidos. El 17 de marzo salen en la prensa dando unas declaraciones diciendo a las autoridades dominicanas que declaren a Sudizka con Anki como muerta. A diferencia de la señora Beth Holloway, que siempre insistía y no se rindió hasta el final, de a pesar de saber que su hija había sido declarada muerta en el 2012, entonces su lucha se redireccionó a buscar justicia para su hija. Y finalmente en 2023, en declaraciones mostró satisfacción por que se le hizo justicia a su hija, Natalee Holloway. Quiero ahora mostrarles la diferencia de reacciones entre las amigas de Natalee Holloway y las amigas de Sudizka con Anki. Las diferencias entre ambos casos. Porque aquí no hay coincidencias, aquí hay diferencias. En el caso de Natalee Holloway, las amigas de Natalee que andaban con ella se mostraron preocupadas al notar que no había ido a dormir al siguiente día al hotel y que sus cosas estaban en la cama y que ella no había regresado. Y notaron su ausencia porque al siguiente día era la salida del vuelo. Y notaron la ausencia del vuelo, la ausencia de su compañera Natalee Holloway para el vuelo de regreso a los Estados Unidos. Sus mejores amigas, desde que se dieron cuenta que Natalee Holloway no se presentó para el vuelo y tuvieron que salir sin ella, llamaron a Beth Holloway, la madre de Natalee Holloway, inmediatamente. Y le informaron de una vez sobre la desaparición de Natalee Holloway, de que no había aparecido. Y le informaron de la situación. Tras la notificación de Natalee, las amigas fueron enviadas de regreso a Estados Unidos, pero se fueron con la incertidumbre y incluso llegaron a volver a Aruba, amigas de Natalee Holloway, para ayudar en la investigación. Le dieron la cara a la prensa todo el tiempo. Señores, salieron a la prensa a dar declaraciones, a dar su testimonio, a dar su versión. Señores, miren la diferencia cuando vamos al caso de Sudizka con Anki. Las amigas de Sudizka con Anki tardaron 12 horas. 12 horas en reportar la desaparición de Sudizka con Anki, sabiendo que Sudizka con Anki estaba tomada. La dejaron sola y se cuenta que se llevaron su celular y al otro día se fueron para una excursión sin saber si Sudizka con Anki había regresado al hotel. ¿Qué diferencia entre las amigas de Natalee Holloway y Sudizka con Anki? ¿Qué
diferencia. 12 horas después reportaron la desaparición de la joven. 12 horas después. Yo nunca vi las que andaban con su disca con Anki salir en la prensa. Al contrario, cuando le llegó el momento del vuelo, se fueron de una vez. Se fueron. Se fueron. Entonces, para que ustedes vean que no sé si es que el tiempo ha cambiado el valor de la amistad. Una persona que es tu amiga, van a pasar 12 horas y 12 horas después es que yo voy a notificar su desaparición. A diferencia de Natalee Holloway, llamaron inmediatamente a la madre de Natalee Holloway, diciéndole, mire, Natalee no se presentó al vuelo. Y cooperaron. De hecho, las amigas de Natalee Holloway salen en los documentales hablando sin miedo sobre lo que pasó. Las dos amigas de ella. Ahora, hagamos una breve comparación sobre los padres de Joran van der Sloot y los padres de Joshua Steven Reed. Cualquier cosa es pura coincidencia. Bueno, el señor Paul van der Sloot, padre de Joran van der Sloot, era un abogado que estaba preparando para ser juez en Aruba. Fue detenido en junio del 2005 por su presunta implicación en el caso de Natalee Holloway y liberado después de 3 días de interrogatorios. Es decir, el padre de Joran van der Sloot lo encubrió, trató de cubrirlo, se volvió cómplice de Joran van der Sloot. La madre de Joran van der Sloot, en una entrevista en el 2010 que le hicieron, reconoció que su hijo podría haber hecho algo. Podría haber hecho algo. Lo minimizó. Después del asesinato de Stephanie Flores. Él dijo, podría haber hecho algo en el caso de Stephanie Flores y en el caso de Natalee Holloway, siempre lo defendió y dijo que era inocente. ¿Y qué decir y qué pensar del padre de Joshua Steven Reed?